El pasado martes, Pedro Sánchez daba dos entrevistas seguidas a dos medios de comunicación que emiten en Cataluña y que no son considerados en Moncloa como territorio hostil. Dos seguidas, algo poco frecuente, y justo en un momento crucial de la legislatura, con Ábalos y Koldo en la cárcel, desvelando informaciones que salpican directamente a Sánchez y a su mujer, y en un momento también en el que Sánchez ha perdido definitivamente la mayoría parlamentaria tras el portazo de Junts. Ese día, el martes, Sánchez se decidió, con su manual de resistencia en la mano, a intentar garantizar pueda seguir en la Moncloa el año y pico largo que le queda de esta legislatura. Seguro que has oído este fragmento de una de las entrevistas cuando le preguntaban a Sánchez por Ábalos. Desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Y este otro, intentando conseguir el perdón de Junts para recomponer la mayoría que le permita gobernar. Yo asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Desligarse de la corrupción e intentar seducir de nuevo a Junts. Son sus dos líneas fundamentales, pero esas dos entrevistas nos dejan perlas que merece la pena analizar tanto en contenido como en forma, porque delatan no solo su estrategia, sino el momento personal en el que está el presidente. Quédate conmigo y te lo cuento. Soy Pedro J. Rabadán y esto es el podcast La Batalla del Relato. Ábalos y Koldo ya dormían en Soto del Real, pero dejaron antes entrevistas en varios medios. Y el hijo de Ábalos también. Entre las revelaciones que han hecho, por ejemplo, que debería investigarse bien el rescate de Europa por las comisiones que habría cobrado Begoña Gómez. Hablan de 1 millón de euros. Porque Sánchez fue quien ordenó a Ábalos que fuera a recibir a Delcia Barajas, cuando el presidente siempre ha negado haber conocido ese viaje hasta que la vicepresidenta venezolana ya estaba a punto de aterrizar. Por eso la entrevista con Gemma Nierga nos dejaba esta pregunta muy bien planteada sobre cómo se siente Sánchez al ver a su mano derecha en prisión. Fíjate bien, porque aunque el presidente lleva preparada la respuesta, cuando la periodista le hace la pregunta, Sánchez es incapaz de mantener la calma, la corta, la intenta cortar justo cuando la periodista le dice que Ábalos es amigo personal de Sánchez. Y veo que su número 2 está en la cárcel. Claro. Veo que Ábalos ha ingresado en prisión. Así es. ¿Qué sintió usted el jueves cuando vio entrar a alguien que, hombre, ha sido una persona muy cercana a usted, amigo de usted, una persona de su confianza? ¿Qué sintió al verle entrar en prisión? Y una vez formulada la pregunta, toca responder. Sánchez balbucea, tira de muletillas, circunloquios para empezar a hablar, tira del, evidentemente, efectivamente, y fíjate en el tono completamente condescendiente, intentando parecer cercano, empático. Bueno, yo en primer lugar, lo dije además recientemente, una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve. Y ya recompuesto, suelta el mensaje que quiere trasladar, el que lleva preparado, que desde el punto de vista personal, Ábalos era un gran desconocido para él. Y ojo, no lo dice una vez, no lo dice dos, lo dice hasta 3 veces, para que quede claro. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí. Pero si te has fijado, habla de conducta personal. ¿A qué se refiere con conducta personal? A las prostitutas. Te han preguntado por la cárcel, que Ábalos está en la cárcel, por delitos de corrupción que cometió siendo ministro de Transportes. Eso no es una conducta personal, eso es corrupción en su gobierno. Pero Sánchez contesta solo por la conducta personal. Fíjate, Sánchez es una de sus características que ha sabido siempre identificar muy bien al votante socialista. ¿Acaso Sánchez entiende que a su partido le afecta más y peor ahora el hecho de la prostitución en sus dirigentes que la corrupción? Esas 3 negaciones de conocer a Ábalos recuerdan a las 3 negaciones de Pedro a Jesucristo. Y eso que era su elegido como primer papa, el líder de los apóstoles. Ábalos era el papa de Sánchez. Pero a pesar de la relación tan estrecha de ser su lugarteniente, de recorrer España juntos en el Peugeot,
de darle todo el poder del partido y el ministerio más importante en cuanto a presupuesto, de haberse incluso publicado imágenes de ambos en entornos personales, familiares, compartiendo viajes, fiestas. A pesar de todo ello, no le conocía lo suficiente. Eso dice. Antes, Ábalos era un superministro. Pedazo ministro de Fomento que tenemos, por cierto. Y ahora dice que es un gran desconocido. Claro que esta estrategia no es nueva. Ya pasó con Koldo, otro del clan del Peugeot con el que se recorrió España entera. Dijo esto en el Senado sobre él. La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica. Una relación anecdótica. De Santos Cerdán, que le había engañado y traicionado. Volviendo a Ábalos, Sánchez desconocía esa faceta personal. ¿Seguro? Carmen Calvo le avisó personalmente de los vicios con señoritas de Ábalos cuando aún este era ministro. Yo escucho y en ese sentido a mí me preocupa, aunque eso forme parte de la vida y no entre en el capítulo de los delitos, pero no me parece evidentemente oportuno y yo eso sí lo traslado. Y por lo que cuenta otra socialista que estuvo en la dirección del PSOE, sus andanzas eran conocidas. Soraya Rodríguez. Simplemente era un hombre, un compañero del partido, yo llevaba muchos años en el partido al que la fama le precedía. Por lo tanto, cuando digo esto, en fin, que era un hombre de la noche. ¿Y de la corrupción? ¿Tampoco sabía nada? Recuerden que Sánchez le apartó del gobierno a Ábalos y del PSOE sin dar explicación, aún hoy no sabemos por qué, pero luego le recuperó para el Congreso de los Diputados. ¿No sabía nada? Tengo que decirle la verdad, como siempre. Sánchez se afana en presentarse como un político honesto que dice siempre la verdad. Y aquí se está presentando como alguien engañado, una víctima de su círculo más interno y más estrecho. Él no sabía nada. Y ante todo lo que están diciendo ahora Ábalos y Koldo, ¿qué dice Sánchez? Pues que mienten. Son acusaciones muy graves, por cierto, así que de manera le pregunta por qué Sánchez no denuncia o se querella contra ellos. Pues no, mira, dice que no. Hay que escabullirse de esta parte de la pregunta, hay que intentar mostrar firmeza diciendo que Ábalos miente, pero no jugártela demasiado, a ver qué vas a decir. Así que busca esa idea de firmeza y al mismo tiempo presentarse como víctima de un chantaje. Y de nuevo vas a escuchar a Sánchez titubear. Críticas muy duras contra usted, algunas hablando de conductas delictivas. ¿Usted se va a querellar? Mire, ¿Se va a defender a través de la justicia? Nosotros hemos sido claros en que todo lo que se está diciendo por parte de José Luis Ábalos es mentira. Por tanto, pues, no puedo añadir mucho más. No vamos a entrar en una espiral de querellas y de... No, simplemente, ¿Por qué no se defiende de estas críticas? Nos estamos defendiendo. Es más, estoy diciendo que por supuesto nosotros no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje por parte ni de personas ni de organizaciones. Se le ve muy incómodo. Lo normal, si te están chantajeando con mentiras o con acusaciones tan graves, ¿no sería denunciarlo? Lo otro es simplemente una declaración pública preparada. Pero fíjate en la segunda entrevista, en RAC 1, porque la pregunta en sí es, ¿tiene miedo a Ábalos? Y él contesta esa pregunta directa, pero con el mensaje aprendido de que no van a aceptar el chantaje. Pero no contesta si le tiene miedo o no. ¿Tiene miedo de lo que pueda contar Ábalos? Insisto, si es que no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje. Todo lo que está diciendo hasta ahora es mentira. Lo vuelvo a repetir, por supuesto que sí. Están midiendo mucho los pasos y todo lo que digan contra él o su gobierno, ahora Ábalos o Koldo, pues es mentira. Antes era mentira todo lo que decían contra él, contra su gobierno, pero también contra Ábalos y contra Cerdán. Acuérdate del famoso... A ver, o sea, menuda inventada. Ojo porque la siguiente pregunta que formula la periodista le descompone por completo. ¿Cómo se atreven a preguntarle en una cadena amiga si Sánchez es imputado, dimitiría? Visto lo visto, no esperaba esa pregunta, porque fíjate cómo responde. Con la vieja táctica defensiva de intentar quitarse una pregunta incómoda con otra pregunta. Presidente, si usted llegara a ser imputado, ¿dimitiría? ¿Pero y por qué voy a serlo? ¿Por qué le iban a imputar? Dice. El periodista le cuenta la noticia de que hace unas horas ha habido una denuncia contra él. Entonces, en lugar de responder directamente, lo que hace Sánchez es pasar a desacreditar a quien le ha puesto la denuncia y le llega a decir a la periodista lo que es noticia. Ya sabíamos que Sánchez le dice a los jueces lo que deben sentenciar y quién es inocente y quién no.
Y también ahora le dice a los periodistas lo que es noticia. Hay una denuncia hoy mismo. Bueno, de manos limpias. De manos limpias. Pues sí, la noticia es ¿por qué no me denuncia Manos Limpias? ¿Por qué tema no me denuncia Manos Limpias? Porque pero cuando me pregunta ¿por qué voy a ser imputado? Hombre, hay dos número 2 de usted que están imputados. Bueno, claro, y hemos actuado. Han pasado por la cárcel. Y hemos actuado con contundencia. Que el denunciante sea Manos Limpias y le haya puesto más querellas no significa que el juez no pueda admitir la denuncia o investigarle. Sánchez no habla sobre hipótesis, dice, pero deja claro que no se plantea dimitir. Y otra pregunta más, en donde ya se retuerce en la silla, y fíjate, porque corta a la entrevistadora todo el tiempo, no quiere que le recuerde lo que decía el Sánchez de antes. Pero fíjese, ¿usted se acuerda cuando le pedía la dimisión a Mariano Rajoy Sí. por su relación con Bárcenas? Por haber nombrado a Bárcenas, por haber confiado en Bárcenas. ¿No sería coherente que usted se aplicara la misma vara de medir? Es decir, que usted también asumiera responsabilidades personales por haber nombrado a Santos Cerdán, por haber nombrado a Ábalos. Sí, pero fíjese, Gemma, yo he asumido esas responsabilidades. Asumido las responsabilidades no diciendo Luis sé fuerte, sino expulsando y apartando a estas personas de la organización, colaborando con la justicia. El señor Rajoy hizo todo lo contrario. Él dice que ha asumido las responsabilidades, no las que pedía al adversario, y enseguida busca el famoso mensaje de Rajoy a Bárcenas para cambiar el foco de atención. Claro que ahí la periodista le podía haber recordado los mensajes del propio Sánchez a Ábalos, que todos hemos conocido como gracias José Luis. La verdad es que te he echado muchas veces de menos trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. En fin, te mando un abrazo. En otro decía, pensaba que éramos amigos tras estallar el caso Coldo. O la periodista también le podía haber recordado que el propio Sánchez avisó a Ábalos, de esto le están acusando ahora, de que la UCO investigaba a Coldo cuando empezó toda esta trama y que podría constituir un delito de revelación de secretos, como el del fiscal general del Estado. Sánchez dice que ha asumido todas las responsabilidades necesarias, colaborando con la justicia, asegura el presidente. Omite la ofensiva del gobierno contra los jueces. El otro gran motivo, y de hecho el principal a mi juicio para estas entrevistas del martes, tiene que ver con que Sánchez necesita desesperadamente a Junts, que dio por rotas las relaciones. Ese mismo día, el de las dos entrevistas, el Consejo de Ministros anunciaba esto. Para dar cumplimiento a un acuerdo alcanzado con Junts para la modificación, como decía la portavoz, de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, devolviendo a la Generalitat de Cataluña. Por cierto, con una mentira, porque no devuelven unas competencias a Cataluña que nunca habían tenido. Sánchez aprueba una cesión a Junts, de las prometidas y no cumplidas, y por eso se presenta en RAC 1 para decirle a Junts que reconoce que no ha cumplido, pero que ahí está, para reconducir la relación. Atención, porque el tono es de autohumillación. Y esto es muy importante, incluso porque reconoce los incumplimientos. Ojo que anteriormente Sánchez había dicho que no se habían hecho esos cumplimientos porque no se había podido. ¿En qué quedamos? Pues mira, sí que se podía. Yo asumo los incumplimientos, asumo los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad de negociación es inequívoca, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts per Catalunya. No niego la gravedad de la crisis que tenemos con Junts. También es cierto que el acuerdo de Bruselas, que se firmó hace 2 años, en noviembre de 2023, a mi juicio supuso una gran oportunidad. No solamente fue un acuerdo de investidura a mi juicio, sino también un acuerdo de años de trabajo, de diálogo, de negociación y de un potencial acuerdo para resolver un conflicto político que viene de largo. Es cierto, como he dicho antes, que asumo esos incumplimientos. Sánchez se humilla a sí mismo y él mismo en primera persona asume los incumplimientos. ¿Qué refleja? Pues la extrema debilidad de un Sánchez que implora el perdón, porque solo con la mayoría en el Congreso podrá seguir gobernando. Está sin presupuestos, gobierna sin Parlamento y acorralado por una cascada de informaciones sobre corrupción. Y en esa línea de cortejo de nuevo al independentismo, como el novio que quiere recuperar a la chica desengañada que ha cortado con él,
dice que está deseando que vuelva Puigdemont. ¿Para cuándo va a poder volver Carles Puigdemont? Bueno, nosotros esperamos que pueda volver pronto, entre otras cuestiones porque entendemos que la normalización total de Cataluña no se va a poder producir hasta que Carles Puigdemont no pueda volver a Cataluña y pueda ejercer. El mismo que decía que lo iba a traer y ponerlo frente a la justicia. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Además, fíjate, este cortejo a Junts de Sánchez se produce justo después del acercamiento de Feijóo a Junts, que en Barcelona llegó a pedir a los empresarios catalanes que intercedan para que Puigdemont acepte la moción de censura contra el presidente. En las dos entrevistas, Sánchez tenía un tercer mensaje, lo llevaba muy preparado, de hecho lo dijo igual, con las mismas palabras, en las dos ocasiones. En el Partido Popular no hay nadie al volante. Que estamos asistiendo al colapso político-intelectual de la derecha tradicional, una derecha absolutamente desconcertada por el crecimiento de la ultraderecha, de los discursos de la ultraderecha. Así que en resumidas cuentas estos son los mensajes, que Ábalos miente, que él no va a aceptar chantajes, que él cumple sus promesas con Junts y por tanto Junts debería volver a pactar con ellos y que el Partido Popular es lo mismo que Vox. ¿Y qué análisis podemos sacar? Que Sánchez se prodiga, que sale a pelear, que quiere completar la legislatura y que ya está en campaña electoral. Va a por todas. Ha activado su manual de resistencia una vez más. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen. Nos escuchamos pronto.